El foro se convoca con el concepto de calidad de la educación. Y esa es una palabrita bien usada hoy en día, muy recurrida. Las autoridades hablan mucho de la calidad de la educación. Las autoridades dicen estar preocupadas de la calidad de la educación. Cada medida que toman, dicen, es para mejorar la calidad de la educación. Y de tanto escuchar esa palabra reiteradamente, se nos ha ido olvidando o ha quedado fuera la pregunta previa: ¿qué es calidad de la educación? Y calidad de la educación, desde el sistema, desde el poder, hoy día es resultado o rendimiento en pruebas estandarizadas. Se ha asimilado como calidad de la educación que eso, según cuánto rindes, según cuánto vomitas, cierto conocimiento muy puntual y muy específico y muy sesgado, según el porcentaje que tú vomites de respuestas condicionadas, la calidad de la educación es más o es menos. Entonces un colegio que tiene 320 puntos en CIPSE es de muy buena calidad, y un colegio que tiene 240 puntos en CIPSE o 250 es reguleque, y un colegio que tiene 210 puntos en CIPSE es muy malo. ¿Y qué significará tener 320 puntos en CIPSE, 250 puntos en CIPSE o 210 puntos en CIPSE? ¿Lo sabe la gente? Claro, ¿a quién le importa?, dice Dafne. Y además la gente sabe qué significa cada cosa. ¿Qué significa? Significa que esa persona es más humana, la de 320 puntos es más solidaria, es más consciente, es más hábil para relacionarse socialmente, es más inteligente. El de 210 puntos, por lo tanto, no tiene ninguna habilidad, es un tarado mental. ¿Qué es lo que es eso? O la PSU, un colegio muy bueno si sus estudiantes sacan de 600 puntos para arriba en la PSU, y por lo tanto, como eso es calidad de la educación, los colegios hace ya un buen tiempo, y los profesores de alguna manera nos hemos visto cada vez más presionados a entrar en ese carril. La educación cada día es menos educación y cada vez es más adiestramiento. Ahora, si queremos escudriñar todavía más, incluso podríamos discutir el concepto de calidad, porque la palabra calidad, el concepto calidad, viene del mundo productivo, viene de los procesos productivos, donde existe el control de calidad, que va haciendo prueba a la cantidad de productos que se fabrican o se producen, y un porcentaje, creo que es el 3%, hasta el 3% de productos fallados es aceptable, y entonces existe el control de calidad. Es un concepto, por lo tanto, netamente económico, netamente del proceso productivo. Y de contrabando lo metieron en la educación y en la pedagogía como un concepto que se asimiló a lo que se hace en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y produjo una distorsión en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y en ese proceso pedagógico muy grave. Y hoy día nosotros tenemos una educación corrompida. Corrompida en el sentido de que se ha desnaturalizado en su función, en ese sentido corrompida. El reclamo es mucho más que simplemente recuperar a la educación del proceso privatizador, mercantilizador, del negocio, del fin al lucro, o de la recuperación de la educación pública a cargo del Estado. Porque esto yo lo he planteado como reflexión en otras ocasiones y en otro lugar. ¿Podríamos volver todos los colegios al Estado? Sí, supongamos que así pasara. Y todos los colegios volvieran a estar a cargo del Ministerio de Educación, que es una demanda que coincidimos el 80% del país en eso. Porque hemos visto que la municipalización ha sido un desastre, que la privatización, por supuesto, no ha sido solución alguna, al contrario, ha contribuido a corromper más el sistema. Pero si recuperáramos todos los colegios para el Estado y volviéramos a tener las escuelas y liceos públicos que Chile conoció, para seguir haciendo esto mismo de la educación estandarizada y la educación del CIMSS y la educación de la PSU, nada cambiaría muy de fondo. Porque el reclamo que hay de las nuevas generaciones, y yo creo que también de los profesores, es
porque la educación vuelva a recuperar su sentido. El sentido de preparar o el sentido de extraer, el sentido incluso semántico originario, etimológicamente originario, de la educación como una herramienta para desarrollar nuestras totales capacidades como seres humanos. Y no simplemente vomitar respuestas estandarizadas en pruebas estandarizadas para que según eso se nos califique en un rango alto, medio o bajo para entrar al proceso productivo que interesa a los poderes económicos que dominan hoy día el país y el mundo. Porque en definitiva todo el tema de la estandarización, todo el tema de cómo se ha corrompido a la educación y se le ha empequeñecido a simplemente un sistema de adiestramiento, finalmente todo eso porque el objetivo es la preparación de la mano de obra o la mano intelectual o la preparación intelectual, da lo mismo, puede ser una u otra, pero finalmente para insertarse en un proceso productivo y en un modelo de producción económica que es el que se ha impuesto. Así que esto de la calidad de la educación es un tema que va mucho más allá de simplemente educación gratuita, a pesar de lo importante que es educación gratuita, que va mucho más allá de que el Estado recupere su papel ineludible que debe tener para asegurar el derecho a la educación para todos, y a pesar de lo importante que es, eso no es suficiente, y que al poner fin al lucro a la educación, estamos hablando de que la educación deje de estar en manos de los comerciantes, que nos roban los recursos para echárselos al bolsillo, pero que si terminamos con ese lucro económico, luego tendremos que dar la lucha por el lucro ideológico, por decirlo así, cuando unos pocos se apropian del Estado para manejar las mentes de la gente. Entonces es un tema mucho más de fondo. Hoy día tenemos una educación que se basa en las leyes del mercado y que privilegia el derecho que tenemos los apoderados, los padres y apoderados de elegir el colegio para nuestros hijos, lo cual se llama libertad de enseñanza. Esa libertad de enseñanza, por supuesto, que es absolutamente falsa, porque si bien es cierto, nos da la Constitución de Chile el derecho de elegir el colegio para nuestros hijos, eso está basado absolutamente en las capacidades económicas que uno tenga, en el lugar en el que uno vive, las condiciones socioeconómicas en las cuales uno se desarrolla. Por lo tanto, esa libertad es absolutamente condicionada y es una falacia. Si nosotros pensamos en educar bajo esos conceptos, por supuesto que entramos a competir por recursos, empezamos a hablar de mediciones estandarizadas como el CIMSE, como la PSU, y nos llevan justamente a siempre estar compitiendo con los demás. Nuestros hijos tienen que competir por un cupo en un colegio emblemático si queremos ir a una escuela pública. Nuestros hijos tienen que competir para tener la beca Presidente de la República y poder con eso a lo mejor tener una posibilidad más en la vida. Nuestros hijos tienen que competir por el día de mañana dar una PSU brillante y poder optar a una beca o poder optar a las subvenciones del Estado. ¿Por qué tenemos que llevarnos toda la vida pensando en subvenciones y pensando como única meta para nuestros hijos que el día de mañana ellos tengan que ser profesionales universitarios? Yo creo que esta sociedad, si se basara esta sociedad en relaciones más igualitarias, donde pudiéramos verdaderamente cada persona pudiera cumplir un rol en armonía con esta sociedad, no tendríamos por qué solamente tener como único hito en la vida ser universitario, porque este país y cualquier país necesita mano de obra justamente calificada y no tan calificada, y eso no significa que esa persona tenga menos educación que otra. La educación debería ser igualitaria, es decir, cada niño, cada niña potencialmente debería recibir la misma atención para poder sacar esas potencialidades. Pero si un ser humano libremente, llevado en igualdad en ese proceso, decide que va a ser músico, o que va a ser político, o que va a barrer calles, o que va a ser enfermero, o que va a hacer lo que quiera hacer en la vida, nosotros como padres deberíamos acompañar ese proceso. ¿Por qué solamente nos vamos a sentir que vamos a triunfar en la vida si nuestro hijo
llega a ser profesional universitario. Porque nos han metido en la cabeza que la calidad de la educación tiene que ver con el logro que yo cumplo en términos de justamente llegar a la universidad. Pero esa idea la han instalado ¿para qué? Para llenarse los bolsillos de plata, justamente lucrando y creando una montonera de organizaciones que nos ofrecen, entidades privadas que nos ofrecen ese servicio, y nosotros consumimos la educación como un bien de mercado. Pero Chile educa, o mejor dicho, como bien decía el profesor, instruye mano de obra barata. Porque si nosotros pensamos en los procesos productivos, en Chile no hay industrialización. ¿Cuál es la creación de nueva tecnología que está teniendo Chile? ¿Cuál es la innovación que se está llevando a cabo? ¿Exportamos materias primas? ¿Harina de pescado? ¿Le entregamos el mar a los japoneses para que vengan y nos roben todo? Y las transnacionales llenan la minería y nosotros, claro, contentos porque a los mineros les pagan 2 pesos más. Pero eso no genera riqueza para nosotros mismos, no genera riqueza para la sociedad, no significa desarrollo. Entonces, ¿para qué invertir en educar verdaderamente a la gente si eso significa conciencia, si eso significa despertar, si eso significa luchar por derechos? Obviamente que al Estado y a estos gobiernos no les ha convenido educar a la gente. Les ha convenido instruir a la gente para que saque su cuarto medio. Tengo el cartón escrito, firmado, de que tiene cierta norma, o sea, sabe leer, escribir y las operaciones básicas. Y eso es lo que nos importa, si no necesitamos más que eso para las funciones que estamos cumpliendo en este país. Por supuesto que ellos sí tienen educación para ellos mismos de ciertos niveles que ellos establecen de calidad, porque son ellos los que a final de cuentas reproducen esta misma forma de crear riqueza. Por lo tanto, ellos sí necesitan otro tipo de educación. Ellos sí necesitan mucho más que saber las 4 operaciones básicas, leer y escribir. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y creo que tiene que ver con la conciencia colectiva, creo que tiene que ver con la memoria histórica, con el rescate que se hace, por supuesto, en movilizaciones sostenidas durante un año entero, como fue el tema de la educación, donde logramos principalmente instalar este derecho que nosotros queremos alcanzar, que tiene que ver con garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones y sin lucro para todos los niños y niñas de Chile. Entonces, si nosotros pudiéramos tener una educación al servicio del país, enmarcada en un proyecto de desarrollo del país, por supuesto que esa educación tendría que medirse, pero tendría que medirse en otros estándares, no en poner semáforos verdes o rojos en tal colegio para saber si es bueno o malo, no en 200 puntos del CIMSE o los 600 puntos de la PSU. Tendría que basarse en procesos mucho más cualitativos y cuantitativos, que tiene que ver con justamente la infraestructura de los colegios, la implementación que tienen, la calidad de los profesores, la calidad de la enseñanza. ¿Por qué nosotros vamos a seguir recibiendo, impartiendo clases con una pizarra y todos los niños sentados aquí adelante? Deben haber formas nuevas. Incluso los mismos niños y los jóvenes nos están diciendo que no quieren seguir recibiendo o impartiendo ese tipo de educación. ¿Por qué no escucharlos? ¿Por qué no hacer más democrática la participación al interior de las escuelas? ¿Por qué los profesores tienen que ser autoridades? ¿Por qué los niños tienen que ir con uniforme, con el pelo corto? ¿Acaso tener el pelo más largo, más corto, le influye en su proceso educativo? ¿Ir con los zapatos blancos o negros o ir con un zapato de color o otro no? ¿Significa que va a aprender más o menos? Yo creo que nos hemos acostumbrado mucho a lo estándar, pero nos hemos olvidado de que la calidad de la vida no se mide tampoco por estándares generales. Y además que si nosotros podemos sacar de un niño, de un joven, lo mejor de sí, en términos mucho más igualitarios, mucho más de respeto, de solidaridad, vamos a estar construyendo una sociedad también más justa, más equitativa, más digna, donde nos vamos a poder mirar más de frente. Y ese ejercicio, si lo hacemos permanente, seguramente la educación va a ser educación y no va a volver a ser de nuevo instrucción. Pero no nos basta que termine el lucro. Eso sí que estamos de acuerdo. Pero pucha que nos va a ayudar,
porque significa que las relaciones ya no se van a instalar en términos de competencia. Ya no va a haber que competir por los recursos, porque el Estado los va a tener que garantizar. Entonces, eso ya es una barrera, es la primera barrera que tenemos. Pero si no somos capaces de vencer esa barrera, yo creo que los ejemplos de autoeducación van a seguir siendo ejemplos marginales y no vamos a tener en aula ejercicios que verdaderamente signifiquen un cambio cualitativo en las formas de desarrollarnos y de ser personas. Creo que no existe la educación a secas. Creo que existe la educación puesta al servicio de determinadas clases. Porque si todos estuviésemos de acuerdo, habría cambiado hace mucho tiempo. Hay determinadas clases que tienen intereses, que defienden este tipo de educación, que están dispuestos a poner al servicio políticos para que defiendan esas posiciones, medios de comunicación, etcétera, el cuento que todos sabemos. Propongo en ese caso llenar ese vacío que dice con respecto al tema de la calidad de la educación, y creo que una educación de calidad es una educación que se pone al servicio de las grandes masas populares. Creo que eso de alguna manera podría empezar a clarificar un poco lo que necesitamos, tanto a nivel de demandas como a nivel de claridad teórica, si se quiere. Bueno, eso por ahora. Yo respondí desde mi posición en la pregunta que le hice, pero me gustaría saber si usted la comparte. Sí, es buena la pregunta que con cómo reemplazamos este concepto de calidad de la educación. Lo primero es que yo creo que hay que reemplazar el concepto de calidad por cualidad, porque es más, la palabra cualidad tiene más esencia, tiene más profundidad que calidad, porque por el origen de la palabra calidad, las palabras no son neutras, tienen contextos en los cuales han sido formuladas y por lo tanto son conceptos que llevan la carga de los contextos en los cuales se formulan. Por eso calidad está asociada finalmente a estándares. Si no están equivocados, no están fuera de lugar que calidad lo asocian a estándares, porque de la proceso productivo viene de la estandarización. Pero eso no tiene que ver con la educación, ese es el tema. Entonces, primero cualidad, pero además yo diría que la educación debe cumplir su finalidad. Una buena educación es la que cumple su finalidad. Y yo creo que eso da más, también le da más contenido a lo que se debería esperar de la educación. Y por lo tanto, si la finalidad de la educación, que sería una segunda discusión, ¿cuál es la finalidad que una sociedad tiene de la educación? Sería una segunda discusión, pero la primera es que la educación debe responder a su finalidad. Es buena educación si responde a su finalidad. En una sociedad democrática, y por lo tanto que tuviera una educación democratizada, la educación debiera responder a una finalidad parecida a la que tú dices. Tú dices que al servicio de las grandes masas populares, claro, es una forma de definirlo, que tiene que ver con que esa educación entregue, en mi opinión, iguales derechos e iguales oportunidades a todos los que viven en un sistema social. Iguales derechos, porque, ojo, iguales derechos e iguales oportunidades, y esa segunda parte es muy importante, porque en teoría todos tenemos iguales derechos. Teóricamente, en una sociedad como esta, comillas, democrática, muy entre comillas lo pongo, democrática, todos tenemos los mismos derechos, pero esos mismos derechos se convierten en una mera formalidad si no va acompañado de iguales oportunidades, obviamente. Entonces, si una educación es capaz de entregar a las personas las herramientas, y las herramientas son mucho más que simples y determinados conocimientos que el aparato productivo espera. Ojo, hago un paréntesis aquí, no es casualidad que es lo que evalúa el CIMSE. Como decía Dafne, saber leer y escribir, las 4 operaciones básicas. Claro, hoy día saber leer y escribir incluye además manejarse en el computador, incluye un poquito más que solamente leer la fila de letras, pero finalmente estar alfabetizado. Algunas operaciones matemáticas básicas, y mira qué más han agregado al CIMSE. Inglés, hay un CIMSE de inglés ahora,
netamente instrumental como objetivo, y además un CIMSS Educación Física. Yo soy profesor de Educación Física. Y les quiero decir que el CIMSS Educación Física es otra aberración, porque mide no habilidades motrices necesarias para un desarrollo integral de la persona, y la educación física tiene unas potencialidades educativas enormes, sino que el CIMSS Educación Física mide ciertas cualidades físicas asociadas a la salud. Por lo tanto, al objetivo de que esa población sea más sana para que rinda más, produzca más. No que sea una población más desarrollada corporalmente en el sentido amplio del término, que incluye lo emocional, lo mental, mens sana, in corpore sano, ese viejo principio griego. No es eso lo que les interesa. Les interesa una población que se enferme menos y por lo tanto tenga menos costo en salud y por lo tanto además falte menos al trabajo, rinda más y produzca más. Entonces, en síntesis, una educación que cumpla su finalidad, y la finalidad de la educación en una sociedad democrática debiera ser el despertar de todas las capacidades, de todos, y finalmente a través del despertar de todas esas capacidades, iguales derechos e iguales oportunidades para todos. Esa es la respuesta que yo te puedo dar.